Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a continuar con el, el- el curso em, Teoría Democrática y Análisis Empírico. Y como recordarán, la vez anterior, cuando el profesor Morlino no pudo conectarse, yo adelanté una parte de esta sesión. Y sin embargo, también recordarán que esa sesión la hice muy rápida y no profundicé en algunos aspectos. Entonces, hoy voy a profundizar en esos aspectos. O sea, voy a dar la segunda parte con nueva información o con más información, también tratándola de vincular a lo que vieron la sesión anterior con el profesor Manuel Alcántara y dejar la los temas listos para la siguiente sesión que vamos a ver el presidencialismo en América Latina, ¿no? Como una variable, ¿no? Que puede explicar algunos de los problemas de la democracia en América Latina. Entonces, voy a compartir pantalla y sobre eso vamos a trabajar. Entonces, permítanme. Muy bien. Bueno, permítanme, cierro esto. Eh, bueno, lo que vamos a hacer es hacer un poco de historia para contextualizar el estado actual de las democracias latinoamericanas, que en parte ya lo vieron con el profesor Alcántara, en el sentido de que con el profesor Alcántara vieron también pues, el estado de la democracia en el mundo, también una parte, ¿no? De algunos aspectos que mencionó. Y si no mal recuerdo, también mencionaba pues de la cuestión de las democracias fatigadas, de pues el impacto que tuvo la COVID y lo que sigue teniendo, ¿no? Entonces, ah, mm, lo que me voy a centrar más que en, digamos, en variables contemporáneas, voy a tratar de hacer un poco de variables históricas, pues para que tengamos claro de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esos serían, digamos, los tres elementos. En algún momento, no en algún momento, en la sesión que yo les di, pero que en el fondo está también de la discusión, es qué pasó después de las transiciones, ¿no? Porque si se dan cuenta, lo que estamos analizando en este curso es precisamente ver el estado empírico de la democracia en América Latina, pues en un contexto en el cual veníamos de una historia de no democracias, ¿no? O de baja democraticidad. Entonces, lo que debemos tener conscientes primero es que, al menos, y esto se lo repetí una vez, la vez pasada, pues es que los militares se alejaron de la política, ¿no? En algunos casos, las prerrogativas que tenían casi las dejaron o fueron despojados casi sin resistencia, y digo casi sin resistencia porque en algunos casos los militares sí se resistieron. Ah, sobre todo allí donde hubo colapso de los regímenes autoritarios. Allí donde hubo colapso de los regímenes autoritarios, pues los militares fue donde se fueron, digamos, casi sin decir nada, pero en otros casos no. Sobre todo que dejaron muchas leyes ad hoc para proteger su salida, ¿no? También recordar que, bueno, la transición a la democracia lo que hizo fue, o las transiciones, no la transición, las transiciones o las diversas formas de transición a la democracia, pusieron otra vez en el foco de atención pues a los sistemas de partidos y la redefinición o redefiniciones de los sistemas electorales. No en todos los casos. Obviamente en los últimos años se han ido modificando muchos aspectos de los sistemas electorales, es decir, la transformación de votos en escaños, para ver las formas de representación. En los últimos años hemos pasado, por ejemplo, a ver esas cuestiones de las cuotas, por ejemplo, ¿no? O en el caso de algunos países, la paridad y esas cuestiones. En realidad, la cuestión de fondo es, pues, qué tanto esto refleja realmente la diversidad político, cultural, social de cada país, y bueno, algunas cosas
lo han mejorado, otras no, ¿no? Lo que sea es que, como sea, es que esos temas ya son parte de nuestra agenda pública cotidiana, ¿no? Cosa que no lo era hace algunos años. Algunos casos, por ejemplo, lo decía, pues también en Brasil, por ejemplo, pues se creó primero una democracia tutelada, ¿no? Esto es una especie como régimen híbrido, breve, ¿no? El profesor Morlino hablaba de que el régimen híbrido es un régimen en sí. Entonces, por ejemplo, la democracia tutelada en Brasil, pues fue el último forma que adoptó el autoritarismo. En Chile fue la famosa democracia vigilada o incompleta o limitada, como la señaló el profesor Manuel Antonio Garretón. Pero bueno, como les decía también, la otra cuestión fue, y en parte sigue siendo, cómo podían ser estables y eficientes estas democracias en términos institucionales. Y ojo, en algún momento recordamos a Beaufort en la sesión que yo les di, porque hoy otra vez estamos teniendo esas mismas preguntas, ¿eh? Por eso es importante volver a recordar estos autores. Es decir, los desafíos que en los años finales de los años 80 y en los años 90, que fueron los años de las transiciones, las preguntas y desafíos que en ese momento nos hacíamos, hoy otra vez están en la agenda pública. Nada más que ahora les llamamos, o le hemos llamado esto, el tema ese de la resiliencia, ¿no? Ustedes habrán visto que ahora todo el mundo lo tiene en la boca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la resiliencia tiene que ver con un proceso ya de que ya tenemos democracia, pues pero queremos saber qué tan democráticos somos y si estas democracias pueden o no pueden resistir los embates autoritarios, o incluso, hago un paréntesis, si realmente estamos ante un declive de la democracia o no. Probablemente ustedes habrán visto que hubo un debate en Twitter con el profesor Adam Sherworsky eh, y otros, el profesor Gerardo Munk también, que ponían en duda de si realmente estábamos en América Latina estaba entrando en una etapa de recesión democrática o de erosión democrática. Ponían en duda, por ejemplo, el índice de BIDEM, ¿no? De democracia. Recordarán ustedes que el profesor Alcántara nos recordaba, ¿no? Cuando se mide la calidad de la democracia o las diversas formas de medir la democracia, explicaba cómo era BIDEM, ¿no? Que es un proyecto muy potente, donde se están involucrados muchas personas por cada país, ¿no? Se les hace diversas preguntas de diversas épocas, de diversos años, diversos perfiles también, y pues podemos tener un panorama, diversas fotografías del estado de la democracia en los países latinoamericanos y otros países. Y el profesor Cherwowski y otros pues han puesto en duda de si realmente estos índices nos están dando una buena fotografía o no. Pero bueno, esa es otra historia que probablemente la veremos en la sesión conjunta cuando estemos el profesor Alcántara y Morlino. Cierre ese paréntesis. Vuelvo a decir, muchas de las preguntas que en esa época se hacían, hoy otra vez están en la mesa de la discusión. Respecto de las balances de las teorías de la transición, estoy haciendo una síntesis también. Las teorías de la transición también fueron cuestionadas e incluso hoy siguen cuestionándose. Para algunos, y no solamente aquí en México, en otros países, nunca se consolidaron, nunca se llegó a una verdadera transición, ¿no? Ya ponerle este adjetivo de verdadero a una transición, pues es poner en duda su existencia, ¿no? Lo que es un hecho es que muchos estudios después de las transiciones a la democracia pusieron en duda algunos de los elementos ontológicos y epistemológicos de esas teorías que nos permitieron observar cómo los países se estaban democratizando, ¿no? Por ejemplo, la famosa crítica de Thomas Carroll, ¿no? Que dijo que esencialmente no todos los regímenes que habían salido de las dictaduras habían transitado a la democracia, ¿no? Y eso es lo que hoy tenemos. Hoy sabemos que más bien, más que salir de una dictadura, pues en algunos casos, y pasar a la democracia, más bien salimos de regímenes autoritarios hacia regímenes híbridos. Pero los índices, como decía el profesor Alcántara,
pues nos ayudan a saber dónde estamos, ¿no? Y bueno, los índices nos dicen que sí estamos en la democracia, o sea, no es gratuito que estemos ahí, ¿no? Pero bueno, también Carol Thiers decía que las secuencias que se habían propuesto o que se habían identificado, pues nunca habían sucedido así, y que en esas secuencias desconocían los contextos, ¿no? Nacionales. Cada país tuvo en determinados momentos las etapas de manera diferenciada. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la transición a la democracia en México que la transición a la democracia en Brasil o que la transición a la democracia en Perú, o en Paraguay, o en Chile, o en Uruguay, ¿no? Es decir, aunque podamos decir que todos transitaron la democracia, lo hicieron en diversos momentos, en diversas velocidades y con variables que muchas veces que no eran similares, ¿no? Sin embargo, mucho de lo que hablamos hoy de la democracia, y regreso a la crítica que hace el profesor Cherwowski y Gerardo Munk, perdón, a los índices de la democracia, es que hay un sesgo teleológico, es decir, queremos ver las cosas con una camisa de fuerza y no, en realidad no sucedió. Es cierto que y ese es lo importante, el tercer punto de la crítica de Carol Thiers. Las democracias solamente existen si hay como condición sine qua non, ¿no? Como una condición necesaria, si hay elecciones libres y justas, ¿no? Es decir, no podemos, bajo ninguna circunstancia, podemos decir que hay democracia si las elecciones no son libres y justas. Ojo, pueden haber elecciones, como en Cuba hay elecciones, como en Venezuela hay elecciones, como en Nicaragua hay elecciones, pero eso no significa que sean elecciones libres y justas. Para que exista democracia deben haber elecciones libres y justas. Pero Caro Tills identificó hace ya más de 20 años, casi 20 años, algo muy importante. No todo proceso democrático, electoral y democrático, es decir, que tenga las condiciones de libres y justas, necesariamente conlleva a la democracia. Y ese es probablemente el tema que hoy vamos a seguir viendo y vamos a ver, es que muchos regímenes autoritarios que hoy están poniendo, muchos regímenes autoritarios, muchos líderes autoritarios o muchos deslizamientos autoritarios han surgido desde las urnas. Y eso es la gran cuestión. Líderes autoritarios que están surgiendo de procesos democráticos, de procesos electorales libres y justos, que cumplen con todas las características de una elección democrática. Y entonces Carol Thiers dijo esto en su momento y hoy se está cumpliendo como una proyección importante, que si bien las elecciones son determinantes, también las elecciones pueden generar situaciones no democráticas, ¿no? El ejemplo más claro fue Venezuela, o el ejemplo más claro es El Salvador o en Nicaragua, ¿no? También pueden llevar a que líderes no democráticos aprovechen esas elecciones para instaurarse, ¿no? El cuarto punto que decía Caro Thiers es que, y eso ya lo habíamos comentado, lo vamos a retomar un poco, las características estructurales de cada país son diferentes. Cuando estaban en el contexto autoritario, cuando empezaron a transitar y cuando se democratizaron y cuando está la democracia. Es decir, la variable de la democracia hay que verla también como una variable dependiente, es decir, la democracia se puede explicar por variables solamente políticas, ¿no? Elecciones, el rol de la sociedad civil, el sistema de derechos y demás, pero también hay que ver que hay muchas características o variables estructurales que son determinantes para la estabilidad democrática o que son determinantes para determinados tipos de transiciones o determinados tipos de consolidación, y que muchas veces esas variables estructurales no fueron observadas y que hoy precisamente nos estamos dando cuenta que al no observar las variables estructurales, pues hemos dejado de ver todo el panorama sobre lo que es la democracia, y a veces eso nos lleva a cuestionarnos por qué aparecen líderes no democráticos, pero que tienen alta legitimidad, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿por qué hay líderes que no obstante promuevan
la no democracia o promuevan prácticas no democráticas, la gente lo sigue. ¿Y por qué tienen tanta legitimidad y tanta popularidad? Hay muchas explicaciones al respecto. Lo que es cierto es que hace algunos años, en los años finales de los 90 y a principios de los 2000, se consideraba que la democracia iba a mejorar las condiciones estructurales y hoy sabemos que no es así. Entonces, nuestros procesos de democratización pues no atendieron algunas cuestiones centrales que ya estaban en la teoría y en la ciencia política. Por ejemplo, ya sabíamos desde los años 60 y 70 con las teorías del desarrollo que una democracia solamente puede ser estable en la medida en la cual, por ejemplo, tenga baja desigualdad, ¿no? No haya pobreza, no haya una distribución inequitativa de la riqueza, que existan un sistema eficiente de salud, que exista un sistema eficiente educativo y así subsecuentemente. Las transiciones muchas veces a la democracia mm, no centraron sus energías en identificar estas variables estructurales. Las élites políticas consideraban que el mero hecho de transitar a la democracia iban a mejorar estas variables, ¿no? Al contrastar programas de gobierno y poner en marcha políticas públicas, y resulta pues que no es así, ¿no? Hoy gran parte de lo que tenemos, los problemas en América Latina, derivan precisamente de esta desvinculación de la democracia con variables estructurales, ¿no? Um, lo que es cierto es que también, y hoy otra vez estamos ahí, es que, y ahí sí teníamos una ventaja, pues es que era una cuestión de estatalidad. América Latina sí tuvo, ha tenido un alto grado de estatalidad, es decir, la presencia del Estado pues siempre había estado presente, con las excepciones de ahora. Hay países, incluido pues aquí México, ¿no? Donde el Estado prácticamente es muy débil, donde el crimen organizado pues campea. Y pues han ejemplos, por ejemplo, lo que está sucediendo en El Salvador, pues es un ejemplo muy claro de cuando no hay Estado y pues la apertura a oportunidades autoritarias para imponer de nuevo el monopolio legítimo de la violencia, pero degradando la democracia, como es el caso de lo que hace Bukele, ¿no? Ojo, no toda estatalidad o no toda fuerte estatalidad va a llevar a un fortalecimiento de la democracia, es decir, imponer el Estado de Derecho en estados con baja capacidad estatal puede llevar también a erosionar la democracia, y es lo que estamos viendo. Y no necesariamente a resolver un problema, como está sucediendo en estos países, ¿no? Incluido a misma Venezuela, por ejemplo. Hoy sabemos que estamos en democracia, que no todos los países habían realizado la democracia como hubiéramos querido, pero que nuestras democracias pues han estado, digamos, con altibajos, ¿no? Eh, y esto es importante. ¿Por qué es importante? Y esto también va vinculado con lo que vimos con el profesor Alcántara. ¿Por qué es importante observar cómo fueron las transiciones y cómo se llevaron a cabo los procesos de consolidación? Pues porque los procesos de la democratización no solamente se dan por aspectos endógenos, es decir, no solamente tenemos que verlo como solamente son las élites nacionales, la sociedad civil nacional de cada país, procesos nacionales los que dan, los que generan la democratización. No, las democracias también los procesos de democratización también son procesos de contagio, son procesos ¿cómo se le llamó? O de copiar, ¿no? O de utilizar recursos que vienen de otros países. Y el profesor Alcántara nos recordaba que los índices de la democracia o la forma de medir la democracia tienen impactos sobre estructurales muy importantes, por ejemplo, las inversiones, ¿no? Los grandes capitales se mueven allí donde creen que pueden obtener ganancias porque hay estabilidad. Y si una democracia no les ofrece estabilidad, pues se van. Ese es un ejemplo muy claro de la importancia de los factores exógenos para la estabilización de un país o para el crecimiento económico de un país, la inversión extranjera directa, por ejemplo. Mm,
pero también por las ayudas internacionales. Europa y Estados Unidos, Japón, incluso hasta Australia y otros países de Europa del Norte, ya no me refiero a la Unión Europea, sino como Noruega, Suecia, Suiza, tienen programas de promoción de la democracia. Y esos programas de promoción de la democracia se basan precisamente en identificar aquellas variables que pueden señalarse que están orientando a un país o dirigiendo a un país hacia la democratización. Entonces, los países centrales que apoyan a la democracia, pues ven esos componentes y ahí dirigen sus energías y sus ayudas. Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo muchas veces es importante saber cómo medimos, qué estamos midiendo y cómo se están comportando esos indicadores de la medición. Y todo esto viene desde que transitamos hacia la democracia. Por eso es importante recordar esta parte. Um, ya sabíamos, ¿no? Como lo había dicho el profesor O'Donnell en su momento, que todas las democracias, pues lo que abrieron más que tener democracias plenas, pues fueron democracias con muchas zonas grises, ¿no? Que abrían y abrieron la puerta a generar una suerte de varios conceptos para tratar de comprender pues en dónde estábamos, porque no teníamos claridad, ¿no? Dónde estábamos. Entonces aparecieron muchos términos, que eso ya lo vimos con el profesor Morlino, ¿no? La pregunta es si eran regímenes en transición o regímenes híbridos. El profesor Morlino decía, bueno, pues vamos a ver si son 10 años o más, pues ya es un régimen híbrido. Si son menos de 10 años, pues sería un régimen en transición y así subsecuentemente, ¿no? Um, lo que es cierto, y con eso voy terminando esta parte del balance, ya vamos a pasar a otra parte, eh, lo que es cierto es que todas las teorías de la transición y de la democracia pusieron en el foco de atención no solamente de los estudiosos, sino pues también de la opinión pública, pues a la política como la variable importante. Ustedes recordarán que hace algunos años se publicó un libro, si no mal recuerdo, por IDEA y la OEA, que se llamaba La política importa, un libro que fue muy difundido y que hacían un balance del estado de la democracia en toda la región, por supuesto, y hacían retratos, ¿no? Fotografías del estado de la democracia en cada país de la región. Si no me recuerdo, salió ahí como en 2008, 2009, pero o quizá un poquito antes. El libro En la política importa, que era este balance sobre la democracia o el estado de la democracia en ese momento, decía algo muy importante. La política es importante porque de la política es donde surgen las soluciones, las propuestas, cómo orientamos la implementación de una política pública, en qué nos vamos a enfocar como un país, una nación, en nuestras agendas, ¿no? Es decir, sin la política, muchas agendas que hoy consideramos que son relevantes, pues no estarían ahí, ¿no? Y en contraste con qué era, pues en el contraste con la visión tecnocrática, por ejemplo, ¿no? Que se consideraba que había un determinado conjunto de personas que por su conocimiento podían identificar sin necesariamente consultar, identificar los problemas los problemas y las soluciones en los cuales los países debían enfocarse, ¿no? La política importa, pone en el foco en que pues sí, pero cada sociedad va a tener que definir a través de procesos político-democráticos en dónde va a centrar su atención, hacia dónde se va a dirigir y que no tiene que ser la tecnocracia la que nos diga, ¿no? De hecho, ustedes sabrán que hoy ya casi no hablamos de la tecnocracia, pero en los años 90, todavía una parte de los años del 2000, el tema central en la academia y en la política pues eran también las élites tecnocráticas. Esta visión de la política basada y centrada en que las condiciones debían mejorarse y cambiarse desde la política económica, ¿no? Y esto
lo vimos en Cardoso en Brasil, con Menem en Argentina, con Salinas en México, con Fujimori en Perú, y así podemos encontrar en todos los países estos liderazgos que tenían su fuerza en la tecnocracia, ¿no? La política importa puso en entredicho esto, pues para decir que no era necesariamente así. ¿Qué es lo que tenemos ahora, entonces? Y eso es lo que vamos a seguir viendo en esta sesión. Bueno, que a nivel mundial, por ejemplo, no todas las transiciones, en efecto, eso ya lo habíamos dicho, eh, um, no todos los países siguieron una ruta democrática. Es decir, no todos los países se democratizaron como hubiéramos querido o hubieran querido. Sí es cierto que a nivel internacional hay muchos ejemplos de democratización, ¿no? Y de eficiente democratización o de democracias con relativo éxito, pero no todos pasaron así. Es decir, no todos los países que salieron de un régimen autoritario transitaron a la democracia, ¿no? Algunos, ¿no? Como los cancionados ahí, ¿no? España, Chile, la República Checa, transitaron la democracia, pero no todos pasó así. Y de hecho, la República Checa, como recordaron ustedes, pues sí transitó a la democracia fue porque se fragmentó. Los más jóvenes deben recordar, bueno, los más viejos recordamos, los más jóvenes no, pues que antes de la transición existía un país que se llamaba Checoslovaquia, ¿no? Y bueno, cuando vienen los procesos de democratización, pues no se democratizan como una sola unidad, se fragmentan, se convierten en repúblicas independientes. En algunos casos, por ejemplo, la transición pues llevó al caos, como el caso de la guerra de los Balcanes en la ex Yugoslavia, que implicó una guerra sangrienta y en la cual ni siquiera los mismos europeos podían intervenir, ¿no? Porque era muy complejo el proceso. Es decir, no toda transición fue exitosa, no todo, no toda caída de un régimen eh, autoritario conlleva a una democratización. Y esto lo venimos arrastrando ahora. Eso explica por qué hoy nuestras democracias en muchos países son democracias débiles o democracias fatigadas, como le llamaba el profesor Alcántara, ¿no? También lo que apareció y aún sigue estando presente o es presente es que aparecieron lógicas de pluralismo irresponsable. Es decir, algunos países se democratizan, pero tenemos muchos partidos, tenemos mucho asociacionismo, pero es un asociacionismo irresponsable. Y ese asociacionismo o pluralismo irresponsable se refiere esencialmente pues a todos aquellos liderazgos eh, que intentan vivir, por ejemplo, de los recursos del Estado sin necesariamente tener un fin político loable, por así decirlo, ¿no? O aquellos que no, liderazgos que no desean ser controlados ni por los poderes horizontales, ni desean ser controlados no por los poderes verticales o incluso hasta no querer ser controlados por medio del voto ciudadano, ¿no? Que es el control vertical. O como le llamaría el profesor Philip Schmidt, el accountability diagonal, ¿no? Él dice, bueno, todos esos organismos que no pertenecen al control horizontal, pero que son importantes porque van de lo local hacia lo nacional o de lo local hacia otros cargos y que son importantes para hacer funcionar una democracia. Es decir, todas estas lógicas de pluralismo irresponsable son las que nos han llevado precisamente a situaciones pues de poca democraticidad. Lo que hoy sabemos también es que muchos países lo que se consolidaron fueron democracias de fachada, democracias en las cuales eran y son dominadas por reducidos grupos de poder y que tarde o temprano generan tensiones. Y esas tensiones pues tienden a explotar. Por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿no? Venezuela, toda la década de los 90, pues Venezuela era una democracia desde el 58, pero en los 90 pues ya no era una democracia en ese sentido, era una democracia de fachada, eran unas élites corruptas y pues tarde o temprano tuvo que explotar.
El caso de Bolivia también, ¿no? Antes de la llegada de Evo Morales, si Evo Morales llegó al poder fue gracias a que pues ya había un agotamiento de una democracia de fachada, donde lo que imperaban eran las lógicas eh, elitistas y altamente excluyentes, ¿no? Probablemente también lo mismo podemos decir en Brasil, en Paraguay, ¿no? Lo que sabemos es que todos los países de la región en América Latina tuvieron etapas de transición o de democratización de manera diferenciada, compleja, cada país lo tuvo de manera diferente y los efectos fueron muchas veces no esperados o muchos efectos no esperados. Nadie se imaginaba que hubiesen democracias, por ejemplo, o procesos de democratización que llevaran a la oligarquización, por ejemplo, ¿no? Es decir, más que una democracia, lo que teníamos o lo que tenemos son oligarquías, utilizando la terminología de los antiguos, ¿no? Es decir, eh, la ciudadanía tiene todos los derechos, ¿no? Se llevan a cabo procesos electorales de manera recurrente, es decir, tenemos todos los indicadores para decir que somos democracias, pero que hay muchos factores informales y estructurales que están en manos de una élite y que nunca cambian, ¿no? O sea, o no hay una sucesión, no hay una verdadera competencia. También sabemos hoy que las elecciones no son suficientes, ¿no? Que las democracias deben conllevar, y esto ya lo decía el profesor Morlino desde el inicio, otras variables a la par, ¿no? Que la accountability, el responsiveness, muchas de estas variables y sus diversas dimensiones, bueno, estos temas y sus dimensiones muchas veces son muy débiles, lo que nos hacen ver los indicadores sobre la democracia u otros, pues nos damos cuenta que hay veces que no existen esas dos elementos tan importantes, sus dimensiones y sus variables no son muy fuertes o son muy débiles. El profesor Morlino en su última sesión mencionaba los indicadores, por ejemplo, donde debíamos ver, por ejemplo, el rule of law, o donde podíamos ver la ausencia o no de corrupción y así, ¿no? Y lo que sabemos es que hay muchos países en los cuales el Estado de Derecho es muy débil y la corrupción es rampante, y no obstante se llevan elecciones, ¿no? Muy bien desarrolladas, es decir, las elecciones son insuficientes. Lo que también sabemos es que en América Latina, en algunos países o en una gran parte de los países, aún tenemos resistencias al cambio o permanecen este tipo de lógicas de organización política, de desarrollo político, pues que están anclados en los regímenes previos. Y estas lógicas que están ancladas o que vienen de los regímenes previos, pues también dan orientaciones o direcciones diferentes al proceso de la democratización. Es decir, no es lo mismo democratizarse a nivel nacional, ¿no? Que la democratización o la baja democratización a nivel subnacional. O no es lo mismo presuponer que porque tenemos elecciones libres y justas, ya con eso somos democráticos, a que el resto de otras áreas no estén democratizadas de la vida cotidiana, ¿no? O que tengamos, por ejemplo, mecanismos de democracia directa, ¿no? Que es el tema también que hoy nos vincula demasiado, pero que estos mecanismos de democracia directa sean controlados por las élites, ¿no? Y simplemente tengamos lógicas de fachada. Y el problema es, quizá el que tenemos ahora es que no tenemos lo que se llama así un pathos democrático, no tenemos un espíritu democrático. Tenemos democracia mínima, pero nos hace falta sustancia. Incluso por eso explicaría por qué la gente tiene por qué, y eso se lo voy a mostrar más al rato, por qué hay tanta gente que prefiere a los regímenes no democráticos. Mire, yo le recomiendo, voy a quitar brevemente la pantalla,
les voy a poner este libro que se lo recomiendo mucho. La persona se llama Yasha Monk. Yasha Monk tiene en este libro, que es de los tantos que han salido últimamente para hablar sobre la erosión democrática, ¿no? Digo, el otro caso es el libro de Anne Applebaum, que es muy importante, un buen ensayo, pues, o ya no digamos, pues, el famosa traducción del libro de la profesora Nadia Urbinati, ¿no? De Yo el Pueblo, y otros más. Pero Yasha Monk, y con esto regreso a la presentación, da una explicación muy importante de por qué hoy las democracias están otra vez en declive o por qué existen otra vez estas lógicas de preferir gobiernos autoritarios a los democráticos. Y ella señala, a partir de las encuestas de diversos barómetros, que el problema es esto que les decía, creo que hice al final, ¿no? Hay una sustancia mínima, hay una democracia mínima, pero aún falta sustancia, el espíritu. Y Yasha Monk, en una de sus explicaciones que dice es que las generaciones de jóvenes actuales, o sea, jóvenes de hoy, ¿no? Que nacieron en los años 90 y en el 2000, que por primera vez se están incorporando a la política, sobre todo en países como América Latina, y que son eh, personas, digamos, interesadas, que cada uno trae su agenda, por ejemplo, nunca han vivido bajo regímenes no democráticos. Entonces son muy críticos de la democracia, pero creen que esta democracia es insuficiente y que debería ser de otra manera. Las personas más o menos críticas de la democracia o las que prefieren la democracia a otra forma de gobierno son las personas que han vivido en otras épocas bajo regímenes autoritarios. Y Yasha Monk menciona casos muy específicos, por ejemplo, con los españoles, con una gran parte de los europeos, sobre todo los más grandes, ¿no? Si los que todavía vivieron los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pues saben lo que es vivir bajo un régimen realmente no democrático. La gente que vive en los países de la ex Unión Soviética, o de la órbita de la ex Unión Soviética, ¿no? Bulgaria, Hungría, la misma República Checa, Alemania Oriental y así, la gente adulta en esos países, o la gente mayor de 40, 50 años, es la que es más propensa a mantener la democracia mínima incluso, pero no a favorecer ninguna práctica no democrática. En cambio, la gente más joven es la que está más abierta a experimentar, lo pone ella en palabras entre comillas, ¿no? Formas no democráticas creyendo que van a generar mejores soluciones. Y dice ella, y se aplica muy bien para el caso latinoamericano, porque también está incluido en su texto, que el problema está en que las democracias no han sabido convencer a las generaciones contemporáneas del valor de ser democrático. Es decir, tenemos un déficit de cultura cívica, cultura ciudadana, cultura democrática. A pesar de que tengamos instituciones que se supone que deben hacerlo, pero literalmente uno de los grandes problemas es que las personas que hablan de las virtudes de las democracias, pues son personas que hablan entre ellas, ¿no? Como se dice en un dicho famoso, o sea, hablamos entre conversos, cuando deberíamos hablar contra personas, en contraste con las personas que no están convencidas. Y para ir cerrando esta parte, el ejemplo más claro es el mismo Nayib Bukele. Nayib Bukele es un joven, ¿no? O sea, no estará como de nuestra edad, pues, pero es más joven, casi un millennial, y pero nunca tiene unas actitudes antidemocráticas, no obstante que haya llegado con la democracia y haya llegado en un contexto democrático. ¿No? Es un ejemplo muy claro de que nos hace falta sustancia, ¿no? Bueno, uh, ¿qué es lo que tenemos hoy y que pues nos plantean preguntas diferentes, ¿no? Respecto de años anteriores. Primero, bueno, pues que hoy sabemos que los civiles controlan a los militares, pero bueno, en algunos países esto ya empieza a cambiar,
como pasó en Venezuela, como pasó en Bolivia. Bueno, en Bolivia más bien fue una alianza, ¿no? Donde los civiles imperaron, pero en un momento los militares se estaban imponiendo. No sabemos exactamente, por ejemplo, qué está pasando en Perú, porque es un caso muy complejo, actual. Pero en México, por ejemplo, la mayoría de ustedes estamos aquí en México, pues sabemos que hay muchos militares ahora en funciones civiles, ¿no? Y que literalmente ya se están desvinculando del control civil y que eso es muy peligroso. Es decir, una vez que se les abre la puerta a los militares son opacos, no se someten a controles, no toman decisiones democráticas. Además, contrario a lo que se cree, no son muy eficientes. Eso más, quienes conozcan economía, sepan de economía, pues van a saber que hay una diferencia entre las economías de mercado y las economías monopólicas. Las economías monopólicas tienden a afectar al consumidor, ¿no? Precisamente por el control de precios y de los bienes. Bueno, traslademos eso a la lógica de la gestión militar, pues los militares no les importa si está caro, no someten sus decisiones al mercado. Y genera decisiones subóptimas, ¿no? Se supone que con las transiciones eso lo hayamos logrado, pero hoy estamos otra vez nuevamente en esta dinámica. Hoy tenemos mucho más y una amplia situación de derechos político-electorales, ¿no? Que progresivamente se fueron ampliando, pero hoy tenemos un problema. Si bien anteriormente teníamos lógicas mayoritarias que excluían a las lógicas minoritarias, hoy tenemos una fuerza minoritaria que también va en contra de los derechos mayoritarios previamente adquiridos, ¿no? Entonces hay como una confrontación. Pero bueno, esto se puede, mientras mejore la representatividad, pues teóricamente no pasaría nada, ¿no? Lo que decía en otro momento también, la justicia transicional, ahí está mal escrito. Pero bueno. En muchos países, esta justicia transicional no se llevó a cabo como, como se esperaba. En algunos casos solamente quedó en letra muerta. ¿En cuántos países de América Latina se llevaron a cabo amplios procesos de justicia transicional? Es decir, de juzgar a todas aquellas personas y sectores que habían llevado o habían mantenido los regímenes autoritarios. Que era importante esto y sigue siendo muy importante, porque en algún momento algunos presidentes dijeron, no se puede ser un país democrático si es como tener una espada clavada en un costado, ¿no? Querer ir corriendo con una espada clavada en el costado, ¿no? La justicia transicional ayuda también a reformularnos qué tipo de sociedades somos, ¿no? Éticamente también. Y muchos países de América Latina nunca hicieron amplios procesos de justicia transicional. Y allí donde se hicieron, literalmente solamente lo hicieron con muy pocos sectores. Y no necesariamente por las élites que llegaban por la vía democrática, lo hicieron por la presión de la sociedad civil. Probablemente el ejemplo más claro sea lo que sucedió en Argentina, ¿no? En Argentina, si no fuera por las madres de la Plaza de Mayo, probablemente la justicia transicional no hubiera existido en la misma intensidad que existió. Pero eso no sucedió en todos los países. Y ni siquiera en este país, en México, que hoy tenemos a muchas personas que fueron perseguidas por el régimen anterior, pero pues hoy no hacen nada. O sea, al contrario, promueven las mismas políticas. Pero bueno, eso podría estar a discusión. Eh, Si bien es cierto que se crearon instituciones democráticas para resolver la incertidumbre, para desconcentrar el poder en los ejecutivos, esto lo vamos a ver la próxima sesión, cuando veamos al presidencialismo, hago un paréntesis, uno de los problemas que vamos a ver es que América Latina transita la democracia, se democratiza, pero nunca plantea un cambio radical de su forma de gobierno. Es decir, seguimos siendo países presidencialistas y el presidencialismo concentra muchos poderes. La aparición de órganos constitucionales autónomos, como se les llama en el derecho
o autoridades administrativas independientes, como también se les llama, u órganos independientes, lo que ayudan es a desconcentrar el poder, ¿no? Y a hacer más eficientes algunas áreas para que no estén sujetas a los vaivenes de la política electoral. Y eso ayudaron muchísimo. Esta creación de instituciones democráticas como los bancos centrales, la autonomía de los bancos centrales, porque ya existían, las comisiones de derechos humanos, los órganos electorales, por ejemplo, que en muchos países fue muy, muy importante. Por ejemplo, en México, en Perú, en Bolivia, en Brasil, la creación de órganos electorales independientes como una garantía de que las elecciones son libres y justas, pues se convirtió en el baluarte de una democracia. El problema está en que hoy tenemos que esas instituciones están en riesgo o han estado en riesgo regularmente, pues porque los ejecutivos y sus partidos, o los partidos de los presidentes, o los presidentes, pues lo que tratan de hacer es controlarlos, ¿no? Eh, Voy a poner el ejemplo de que está sucediendo aquí en México. La mayoría de ustedes saben, ¿no? Estamos llevando a cabo un procedimiento, un proceso para tratar de renovar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y resulta que aunque todo parece que va muy bien, pues casualmente el comité de selección pues está formado por personas afines al régimen y muchas personas que están accediendo a las fases del proceso de renovación de las consejerías del INE, pues son allegadas al régimen. Y esencialmente eso es muy importante, porque muchos han de decir, bueno, no obstante eso es muy transparente, ¿no? No, es una designación política, porque al final de cuentas quienes van a decidir quiénes quedan es la Cámara de Diputados. Y allí donde hay mayor o se trata de tener mayor independencia, los gobiernos tratan de controlarlo. Por ejemplo, pongo el caso de Perú, porque Perú y México tenemos muchas cosas similares. En Perú está el Jurado Nacional de Elecciones y está el ONPE. El ONPE es una especie de dirección, o sea, es unidireccional, hay una sola persona que lo encabeza, pero el ONPE tiene, los colegas peruanos me sabrán corregir, tienen es un cuerpo colegiado. Bueno, pues este cuerpo colegiado, que es su designación es muy sui generis porque involucra a instituciones incluso no políticas como las universidades y le da una mayor. Les comento brevemente y ahora en lo que se reinicia mi computadora les voy a poner la presentación. Pero les comentaba que uno de los problemas de las que las democracias en América Latina um, transitaron y en sus procesos de democratización se crearon órganos constitucionales autónomos y entre bancos centrales, comisiones de derechos humanos, órganos electorales autónomos e independientes y muchos otros organismos, por ejemplo, que bien tuvieron o rompieron la dinámica clásica de ejecutivo, legislativo y judicial, como órganos de republicanos únicos, ¿no? Y esta creación de órganos constitucionales autónomos tiene dos o tres razones al menos, y hay que entenderlos así porque eso nos ayuda también a entender por qué existen en América Latina. Estos órganos se crean por tres razones. La primera es por las deficiencias en la administración pública. Muchos países, o sea, recordarán que al inicio les decía de la cuestión de la estatalidad. Bueno, muchos países se democratizaron o trataron de democratizarse porque tenían bajo nivel de estatalidad, es decir, incluso administraciones públicas muy débiles o poco profesionales. La creación de los órganos autónomos lo que hace precisamente es eh, tratar de mejorar o subsanar aquellas tareas que la administración pública ordinaria no puede desarrollar, ¿no? Por ejemplo, las elecciones.
para no poner otras cosas, sino las que ya conocemos, ¿no? La gestión de las elecciones en muchos países está en manos de órganos eh, gubernamentales. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? En Francia, en Italia, no existen órganos constitucionales autónomos que gestionen las elecciones, porque su administración pública es eficiente y es imparcial, tan es así que pueden gestionar las elecciones. Entonces, si en América Latina se tuvieron que crear muchos órganos constitucionales autónomos, era primero porque las administraciones públicas no eran eficientes y segundo, pues porque no eran imparciales, respondían al gobierno en turno. Y entonces eso podía y pone en duda a sus funciones. Entonces esa fue una de las razones. La segunda, y más importante, o también igualmente importante, es la cuestión de la complejidad. Eh, eh, Muchas de esas tareas, al no ser funciones profesionalizantes o profesionalizadas dentro de la administración pública, requerían extraerse del diseño institucional de los gobiernos para profesionalizarlos y que tuviesen digamos, esta capacidad de desempeño superior respecto a órganos que estaban dentro del Estado. Por ejemplo, el caso más importante son los bancos centrales. No es que los gobiernos no puedan tener una alta profesionalización para el control de monetario, sobre todo del control de la inflación y de los precios, que esencialmente es lo que hacen los bancos centrales. Ver la estabilidad de las monedas y demás. Pero lo que es un hecho es que los gobiernos tendían a caer en la tentación de la devaluación recurrente. Y la devaluación puede tener efectos positivos. Y los efectos positivos son cuando la sociedad no está tan desigual. Si una sociedad no es desigual, pues los efectos negativos de una devaluación pues son compensados o son distribuidos y no pasan mucho. En cambio, cuando hay una sociedad que es muy desigual, una devaluación pues evidentemente afecta a las clases más pobres. No es lo mismo que pierdan 10 pesos o 100 pesos o pongámoslo así en dólares una persona rica a una persona pobre, ¿no? Probablemente para una persona rica $10 pues es simplemente no ir a comer a un restaurante, pero para la mayoría de la gente puede ser $10, puede ser la comida de toda una semana o un día, dependiendo, ¿no? Entonces las devaluaciones eran importantes controlarlas. Recordemos que América Latina también, o uno de los factores que facilitaron la transición a la democracia, y no de manera deseable, pues, fue la existencia de crisis económicas impulsadas, pues, no solamente por factores endógenos, pero sí por el agotamiento de un estado de desarrollo, el agotamiento del estado omnipresente en toda la economía, ¿no? Un estado empresario que controlaba todo, y esto no sucedió en, bueno, esto llevó a la creación, por ejemplo, de los bancos centrales, y sobre todo más bien la autonomía de los bancos centrales. Pero la última razón por la cual se crean esos organismos autónomos, pues esencialmente es por la desconfianza. Y esto es prácticamente una constante en los países de América Latina. Los órganos constitucionales autónomos se crean por una desconfianza prácticamente sistemática hacia los resultados de las administraciones públicas ordinarias. No se confiaba en que las administraciones públicas pudieran generar estos indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen todos los órganos constitucionales autónomos? Pues empiezan a crearse, por ejemplo, con cuerpos colegiados. Los bancos centrales tienen sus cuerpos colegiados, los órganos electorales tienen sus cuerpos colegiados, las comisiones de derechos humanos por lo regular son órganos colegiados y así subsecuentemente. Esta dinámica de hacer
de manera colegiada, pues le da una especie de mayor confianza, porque se supone que teóricamente habría un poco mayor de control. Entonces, estos países latinoamericanos transitan la democracia de esta manera. Perdón, ya se inició mi computadora, pero está muy lenta porque además se instaló otra vez el Zoom, pero bueno, esa es otra historia. Ah, ahora ya me vuelvo a conectar. Lo importante es que a través de estas lógicas es que llegamos a la democratización en América Latina. Muchas de las preguntas que se plantearon en los años 90 y en los años 2000, ¿no? Que era cuando estaban las transiciones y los procesos de consolidación, son muchas de esas preguntas que hoy están otra vez sobre la mesa de la discusión. Es decir, qué tan democráticos somos, cuáles son nuestros déficits democráticos, qué tanto Estado tenemos o no tenemos. Es decir, sí tenemos que ser conscientes que muchas de estas cuestiones están, eh, bueno, sí, sí, nos pueden aparecer como planteamientos relevantes para entender el estado de la democracia en América Latina. Eh, ah, Perdón, es que sigo esperando que se abra mi, mi PowerPoint para la línea argumentativa, pero bueno. Uh, ¿Qué es lo que tenemos? Y me voy a adelantar un poco. Bueno, ¿por qué somos democráticos? ¿En qué sentido? Bueno, miren, en todos los países, y eso se vincula con lo que vamos a ver la sesión que sigue, pues ya hay una rutinización de las elecciones. Es decir, ningún gobierno, ningún líder eh, va a desconocer el valor de la democracia y de las elecciones, por muy autoritario que sean, ¿eh? Todos van a decir que llegan por las elecciones y que llegaron democráticamente, o todos van a decir que incluso llegamos a las elecciones porque el pueblo así nos puso y demás, ¿no? Entonces, eso es una conquista. Puede ser que para muchos esto sea como algo obvio, pero no lo es. Recordemos que durante prácticamente toda la historia de América Latina, las elecciones no libres y justas no eran lo más eh, cotidiano o lo más normal, era más bien la excepción. Y hoy ya tenemos elecciones. Las elecciones son rutinarias. En lo que se abre la diapositiva y me vuelvo a conectar por la computadora, les voy a mostrar cómo las elecciones, eh, al rutinizarse, precisamente lo que permiten es que incluso hasta los líderes no democráticos tengan que recurrir a determinados procesos electorales pues para legitimar su posición, ¿no? Uh, ¿Qué es lo que estamos viendo también ahora? Y es que es un problema de las democracias contemporáneas, y lo vamos a ver en otra sesión, probablemente la vean conmigo o con el profesor Alcántara, es la cuestión de los sistemas de partidos. Las transiciones a la democracia se dieron en contextos de pluralismo limitado, ¿no? Es decir, y sobre todo de grandes coaliciones, por ejemplo, en Paraguay, en Chile, en el mismo Bolivia, ¿no? Es decir, en Chile me refiero a la concertación y los grandes polos que aparecieron en determinados momentos, que fueron facilitando la transición a la democracia. Todas las transiciones a la democracia en América Latina prácticamente suceden en contextos de pluralismo limitado. Pocos partidos, muchas veces partidos que ya tenían una historia fuerte, incluso que se fortalecen durante los contextos de autoritarismo, y cuando aparece la democracia, pues otra vez retoman su lugar y con fuerza. Pero hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos, primero que nada, sistemas de partidos fragmentados, es decir, nuestras democracias están funcionando o tratan de funcionar con sistemas de partidos altamente fragmentados y altamente polarizados.
Entonces ese es el primer gran problema de las democracias contemporáneas latinoamericanas. En prácticamente todos los países existen esas condiciones. Segundo, los partidos de hace algunos años, de hace algunas décadas, estos partidos de pluralismo limitado, pues están colapsando. En casi todos los países lo que está sucediendo es que los partidos que ahora se les llama coloquialmente tradicionales, están colapsando o están casi desapareciendo. No hay ningún país de América Latina, solamente con algunas excepciones, en los cuales los partidos de los años 80, 90 y todo del 2000 hoy estén gobernando. Quizá algunos dirían, bueno, el caso es el justicialista en Argentina, pero el justicialismo en Argentina ni siquiera es eso, es más bien como es lo que se le llama el kirchnerismo, ¿no? Es una nueva versión más de los tantos justicialismos que existen en Argentina. Que no hay tampoco. Entonces, bueno, hoy lo que existen son estas formas de partidos franquicia. Nuestras democracias hoy, no solamente, primero, ya no tenemos sistemas de partidos de pluralismo limitado, sino sistemas de partidos de pluralismo extremo y altamente polarizados. Segundo, los partidos con los cuales transitamos, que eran partidos tradicionales, hoy esos partidos están en decadencia o en franja decadencia y están siendo sustituidos por partidos franquicia. Si ustedes observan a los gobernantes, espero que se abra nuevamente la diapositiva y si no, lo vamos a ver la próxima sesión. Casi todos los actuales gobernantes han llegado por la vía de partidos nuevos, ¿no? En contraposición, en contraste con los partidos viejos, ¿no? Y casi todos estos nuevos líderes y gobernantes llegan con partidos nuevos que no se llaman partidos, se llaman frente, se llaman alianza, se llaman movimiento, ¿no? En contraste con todos esos partidos de la transición. El problema de estos partidos, a ver, la ventaja que tenían los partidos con los cuales transitamos era que eran partidos institucionalizados. Probablemente eran poco representativos, pero eran muy estables. Tenían estructura, tenían programa, tenían militancia. Ojo, esto es muy importante. Hoy prácticamente casi nadie milita en los partidos. Es decir, ¿quién controla a estos partidos que hoy gobiernan? Eso es una cosa que no sé si nos hemos preguntado muchas veces. Transitamos a la democracia con partidos, sí, pongámosle así esos nombres, elitistas, ¿no? Pero estos partidos tenían estructura, tenían militancia, estaban institucionalizados. Hoy los nuevos gobernantes que llegan al poder por la vía de las elecciones, llegan con partidos franquicia, que ya no se llaman partidos, se llaman movimientos, alianzas u otras formas, pero que además no son débiles institucionalmente, tienen poca estructura y por lo tanto tienen que recurrir a unas prácticas pues antidemocráticas como lo que es el clientelismo, ¿no? Por así decirlo. No solamente eso. Y estos nuevos partidos o estas nuevas estructuras partidistas, que aunque tengan otro nombre, al fin y al cabo son estructuras partidistas y son partidos, se resisten a la accountability. Recordaré hace rato que uno de los criterios para de las democracias contemporáneas, las democracias latinoamericanas, era la accountability y la responsiveness, ¿no? Que esas son las variables de la calidad de la democracia que nos mencionaba el profesor Morlino. Bueno, esos partidos se resisten a la accountability, pero reproducen también las malas prácticas del sistema de partidos anterior. No obstante que son partidos nuevos que se contraponen a los partidos elitistas, no viven o son este tipo de partidos, por ejemplo, que se les llama, ni siquiera son los partidos catch-all, sino son los partidos que se les llama eh, los partidos cartel, perdón. Estos partidos que viven de los recursos del Estado. Bueno, ¿qué otros elementos tenemos que tienen que ver con estas cuestiones? Primero, otra vez, que
estos mismos partidos esos sistemas de partidos, ven a las elecciones eh, um, como partidos que desconocen el pluralismo. Pero eso no es exclusivo actual, de la actualidad. Uno de los problemas de las democracias latinoamericanas es, y se los mencioné yo al inicio, en la sesión que yo di anterior, era si nos observamos como sociedades heterogéneas o si nos observamos como sociedades homogéneas, ¿no? Es decir, con tendencia a la homogeneidad, es decir, ¿qué nos identifica como sociedad? Y resulta que sabemos que somos sociedades heterogéneas, que para que las sociedades heterogéneas puedan funcionar bien debe haber un pluralismo, y este pluralismo se debe reflejar en un sistema de partidos plural, precisamente. Es decir, si hay indígenas, si hay mujeres, si hay sectores urbanos, rurales, católicos y protestantes, pues debíamos tener una suerte de sistemas de partidos en los cuales estén reflejados la diversidad, la heterogeneidad social, ¿no? Y que se refleje en un pluralismo político. Y el problema que tenemos ahora es que tenemos partidos nuevos, élites nuevas, que dirigen los destinos de la región latinoamericana, pero que rechazan el pluralismo bajo una concepción de que es una disputa por la democracia, una concepción democrática casi de orden comunitarista, por así decirlo, ¿no? En contraste con el liberalismo. Y, y, pero también tenemos la otra parte, el pluralismo, ¿no? Pero es un pluralismo débil. Entonces, estas nuevas posturas que hoy dirigen los destinos de las democracias latinoamericanas están en contraste o están en confrontación con esta otra visión de la democracia y no generan mejores condiciones democráticas. Um, perdón. Bueno, es que ya tengo aquí ahora sí la presentación, pero no se instala el Zoom, que le digo que se reactivó. Pero bueno, voy a seguir hablando y luego les paso otra vez las diapositivas. De todos modos se las voy a pasar para que las tengan. Um, ¿Qué es lo que sucede ya y esto lo voy a ir vinculando con lo que vamos a ver en la siguiente sesión? Bueno, eh, tenemos elecciones rutinarias, hay alternancias, esto es importantísimo, ¿no? La ciudadanía va votando, no obstante todos esos problemas de desconfianza, de democracias débiles y demás, la ciudadanía sigue votando. Los gobiernos hay alternancias. Los partidos, sean nuevos o sean viejos, siguen proponiendo lo que saben hacer mejor, que es proponer candidatos. Es decir, nuestras democracias funcionan. Eh, 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 también es cierto que las crisis, y ahí ahorita espero que se termine de instalar esta cosa, las crisis se resuelven por la vía democrática. Ninguna crisis después de que sucede tiene éxito una instalación no democrática. Ya pasó en Bolivia, por ejemplo. Ya pasó en Ecuador. Es decir, después de crisis, ya pasó en Brasil también. Después de determinadas crisis de los sistemas, viene cierta estabilidad. Incluso podríamos decir que también en Perú va a pasar esto, esperemos, ¿no? O sea, que esta crisis que están pasando que no dure más de un año. Puede ser que evidentemente para la gente que vive allá, pues sea una eternidad. Y que además haya tanta incertidumbre, pero lo que es cierto es que al menos hasta ahora las tendencias regionales nos dicen que las crisis pueden ser superadas y que después se reinstaura la estabilidad democrática y que los casos negativos son los menos. Desafortunadamente hoy tenemos un poco más casos negativos, ¿no? Uno de ellos es el mismo Venezuela, que eso ya es prácticamente un hecho, pero ahora tenemos otros casos negativos como El Salvador y como Nicaragua. Yo no pondría todavía a Perú en un caso negativo porque la crisis está en proceso, no se ha resuelto, hay mucha incertidumbre. Pero eso no significa que no pueda suceder que haya una restauración democrática y que Perú vuelva a tener estabilidad. Además, Perú es un país muy grande.
y tiene una sociedad civil mucho más densa y mucho más rica que otros países, ¿no? Entonces, probablemente la crisis puede ser larga, pero eso no significa que no pueda haber estabilidad en el corto plazo. Después, larga me refiero a un año, quizás hasta dos, esperemos que no más. Pero en el contexto de la historia, 2 años no es mucho, pues, y puede subsistir. Entonces, tenemos esas ventajas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora en ese sentido respecto a nuestro contexto después ya de la democratización a la consolidación? Bueno, una de las cosas que América Latina ha dejado de observar en sus procesos de consolidación y de democratización de la democracia, ¿no? O el proceso de democratización, eh, es que América Latina ha vuelto y eso puede ser una cuestión internacional, ha vuelto a ver los procesos internos como más importantes que los procesos internacionales. Es decir, las transiciones a la democracia y los primeros pasos hacia la consolidación se dieron en contextos de procesos internacionales, de economías abiertas y de mercado que implicaban una mayor internacionalización de las políticas públicas y de los procesos económicos internos. Entre los años 90 y todavía el 2000, quizás hasta el 2007, 2010 todavía, los países latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos, no solamente estaban viendo el desarrollo hacia adentro, o el desarrollo de sus economías desde perspectivas locales o nacionales, sino que también estaban observando el contexto internacional. El contexto internacional era extremadamente relevante. Recordemos, por ejemplo, todavía incluso cuando llega Hugo Chávez y cuando llega Néstor Kirchner, y llega el primer gobierno de Evo Morales, el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, hay impulsos a procesos de integración regional. Se veía todavía que los países latinoamericanos no solamente tenían que democratizarse, sino que también debían cooperar en sus procesos económicos regionales, ¿no? Y que una forma de cooperación era la integración regional. Todavía en toda la primera década del siglo XXI, las transiciones y los procesos de consolidación a la democracia en América Latina iban a la par de estas visiones hacia afuera, ¿no? O integración o fomento el comercio internacional o del libre mercado, y en la variante del libre mercado también, ¿no? Hoy ya no tenemos eso. Hoy los países incluso han sido un poco, poco abiertos a tratar o a retomar estas dinámicas de internacionalización de las economías. No obstante, que hoy probablemente las economías están más internacionalizadas, pero lo que estamos ante esto es una especie como de gobiernos que se resisten a la cooperación internacional. Tan es así que se resisten a la cooperación internacional que muchos de los procesos actuales de las economías mundiales terminan afectando a los países de manera desigual porque no hay una coordinación para tratar de enfocar esfuerzos regionales para minimizar los efectos negativos de las crisis, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Estados Unidos y en Europa, no sabemos dónde va a pasar o qué vaya a pasar, está en proceso. Ustedes saben que quebró un banco de Silicon Valley, pero que trajo una especie de contagio en otros bancos, sobre todo en Europa. Y está pasando en este momento que no sabemos qué va a suceder. Probablemente sea una crisis brevísima, ¿no? Y que no pase nada. Eso están augurando unos. Pero lo que sabemos es que toda crisis económica pues puede tener efectos inciertos. Bueno, a diferencia, por ejemplo, espero que ya se termine de instalar esta cosa, porque les iba a mostrar los gráficos. Por ejemplo, ustedes saben que entre el 2009 y 2011 hubo una crisis económica muy fuerte a nivel mundial, una crisis financiera. Bueno, los países latinoamericanos todavía enfrentaban
estas crisis económicas de manera coordinada a través de sus mecanismos de integración regional o sus mecanismos de cooperación entre países, ¿no? Es decir, a través de acuerdos bilaterales. Y estos mecanismos de cooperación, sea de acuerdos regionales o de cooperación bilateral, fueron producto de la democratización. Ojo, vuelvo a repetirlo. Las crisis que se enfrentaron en el 2000, entre 2009 y 2011, los países latinoamericanos lo hicieron utilizando mecanismos que derivaban de sus procesos de integración regional o que derivaban de sus acuerdos bilaterales entre los países latinoamericanos, ¿no? Y que estas lógicas de acuerdos bilaterales o de procesos de integración regional, pues derivaron de la democratización. Pero hoy ya no tenemos eso. Hoy parece ser que estamos en un proceso en el cual estos mecanismos de cooperación bilateral o de integración regional están en stand-by. Incluso hasta y con eso voy terminando, incluso hasta estos intentos de, de, de crear una moneda única, por ejemplo, ¿no? Que ustedes habrán visto, ¿no? Que hicieron algunos gobiernos, el argentino y el brasileño, pues literalmente fue una idea sin sustento. Crear una moneda única es muy complejo. No es que simplemente se pongan de acuerdo los bancos centrales y los gobiernos, ¿no? Crear una moneda única implica perder soberanía, por ejemplo, y ningún país quiere perder soberanía. Ojo, un ejemplo muy claro es lo que pasó en México con el actual gobierno, que es un ejemplo, nuevamente, de lo que yo les digo, hay un retraimiento de los procesos de integración, hay un retraimiento de las dinámicas del funcionamiento de las economías nacionales respecto de cómo funcionaron en los procesos de transición y en los primeros pasos de la consolidación. El ejemplo es, eh, México eh, renegoció su tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá hace algunos años, en estos años, a partir del 2018 y hasta ahora. Bueno, ¿qué sucedió con ese proceso de renegociación de su tratado de libre comercio? Pues que le cambió el nombre para empezar, pero que además es un tratado de libre comercio mucho más restrictivo respecto al que teníamos anteriormente. Es mucho más protector con la industria nacional o con las industrias nacionales y pues es regresivo porque ya habíamos ganado muchas cosas anteriormente con el tratado. Por supuesto que faltaban muchísimas cosas. Eh, mm, pero el otro tratado había dejado ventanas abiertas como, por ejemplo, la libre movilidad de personas. Había mejorado la libre movilidad de mercancías. Ojo, había mejorado, no que lo había hecho totalmente. Mejoró también la cooperación en la educación. Mejoró también la cooperación entre las cuestiones laborales, por ejemplo, ¿no? Que era un problema que México tenía desde hacía siglos, bueno, estoy exagerando, décadas con Estados Unidos, ¿no? El tratado de libre comercio que tenía México anteriormente era un tratado mucho más abierto, mucho más, que dejaba más ventanas abiertas para mejorar la cooperación entre países, y en este proceso de renegociación lo cambió. Pero ahora sí ya me apareció. Perdón, ya estoy acá. Ya voy a terminar, ¿eh? Disculpen la interrupción de que me hizo la luz, pero ya. Bueno, les voy a presentar la última pantalla y ya con esto voy cerrando. Entonces, voy cerrando. Les decía, y con esto voy a regresar la próxima sesión. Necesitamos la democracia con un sistema de partidos de pluralismo limitado, pero eficiente, y hoy tenemos sistemas de partido
de pluralismo extremo, altamente polarizado, con partidos nuevos, ¿no? Pero poco institucionalizados. Eh, el otro aspecto es que ya América Latina, la región latinoamericana también se democratizó en un contexto en el cual habían políticas económicas orientadas hacia el mercado exterior, es decir, o procesos de integración o acuerdos bilaterales, es decir, los países latinoamericanos veían que su desarrollo económico no era, tenía que ser un desarrollo orientado hacia afuera, ¿no? Y hoy estamos en un retraimiento, y les ponía el ejemplo hace rato de el tratado de libre comercio que tiene México con Estados Unidos, pero también, por ejemplo, la situación en la cual están actualmente muchos otros procesos de integración, como el ALBA o el mismo Mercosur, ¿no? Que ya no tienen la fuerza que tuvieron en los años 90 y 2000, para parecer que están en esa situación. Y bueno, ese ha sido el, el curso de las democracias latinoamericanas, cómo estamos, ¿no? Ese es uno de los tantos índices, ¿no? El de Economist. Yo sé que con el profesor Alcántara, el profesor Morlino vieron otros, pero este creo yo que simplemente es una fotografía como otros tantos, un poco más sistemática. Um, Al 2020, en América Latina existen 3 democracias plenas. Estamos hablando de Chile, de Uruguay y de Costa Rica. Chile ha estado oscilando, ¿no? Costa Rica también ha estado oscilando entre si es democracia plena o no. El único país que siempre se ha mantenido como democracia plena es Uruguay. Tenemos democracias imperfectas o defectuosas, que prácticamente son la mayoría, ¿no? Y tenemos regímenes autoritarios, que es Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no? Y tenemos regímenes híbridos, como en su momento lo fueron Paraguay, Bolivia y otros más. Bueno, perdón, Honduras, Haití, Guatemala, Bolivia y El Salvador en ese momento. Eh, la mayoría de las democracias que tenemos en América Latina son democracias defectuosas, es decir, eh, pero el problema no es que estén clasificadas como democracias imperfectas o defectuosas, sino que son esas democracias que parece ser que están orientándose a convertirse en regímenes híbridos y no tanto en democracias plenas. Ese es el ejemplo más claro del Democracy Index, ¿no? Y ya está desagregado. El primer país es Uruguay, el último país es Venezuela, bueno, Uruguay, Chile y Costa Rica, como les había dicho. Los últimos es Nicaragua, Cuba y Venezuela, y los regímenes híbridos ahí están. Esa es la situación de la democracia en 2020 y no ha cambiado tanto en estos años, ¿eh? Esa es la última gráfica con la que cierro. Y esto es la historia que les he estado contando del estado de la democracia en América Latina, de cuál es la situación. Vean ustedes, este simplemente les explico cómo está formado el gráfico. Es la satisfacción con la democracia en América Latina desde el 95 hasta el 2020, medido por el Latinobarómetro. Y en la línea roja están sumados nada satisfecho y poco satisfecho. O sea, ahí está, hay un sesgo. Lo hice así simplemente para que viéramos, digamos, los extremos. Mientras que en la línea azul están el satisfecho y muy satisfecho. Es decir, están juntos los valores más altos, ¿no? De los extremos. Y ya con eso nos permite ver que, en efecto, probablemente hoy tengamos mayor insatisfacción con la democracia que cuando estábamos transitando. Es decir, en el 95 había insatisfacción con la democracia, pero y hasta todavía hasta los principios de los años 2000, pero se veía un horizonte. Y vean ustedes en qué épocas es que la democracia tuvo mayores índices porcentajes de satisfacción. En las épocas que yo les decía que había crisis económica y que fue enfrentada con relativo éxito. Pero también ese momento fue en el cual aparecieron los primeros gobiernos de izquierda. Y ojo, no porque fueran gobiernos de izquierda es que
aparece la mayor satisfacción con la democracia, sino que también en esa época había la posibilidad de cambiar las cosas por el medio del voto, es decir, había alternancia. Ya había llegado la derecha o habían gobernado las derechas y ahora llegaban las izquierdas. Entonces, se respetaba el voto, había esta participación. No solamente los estados podían enfrentar las crisis económicas de manera a partir de mecanismos de cooperación internacional, sino que también había alternancia, el voto se respetaba. Y ahí están los momentos que yo estoy poniendo, ¿no? En el 95, en el caso de Perú, está el segundo mandato de Fujimori, en el 2000 se va Fujimori del país, bueno, sí, pero también termina la transición a la democracia en México, asciende Hugo Chávez, está la constitución venezolana, en el 2003 asciende Evo Morales, Luis Ignacio Lula da Silva, en el 2006 asciende Evo Morales, en el 2010 asciende Dilma Rousseff, hay una constitución en Bolivia, unos años antes había la constitución de Ecuador, está el UNASUR, es decir, mm, los mejores momentos de mayor satisfacción con la democracia aparecen precisamente en los primeros 10 años del proceso de consolidación de la democracia. Pero del 2010 en adelante, la satisfacción con la democracia decae y la insatisfacción aumenta. No obstante, que hoy tengamos una mejor situación democrática o al menos una mejor situación económica o al menos mejores instrumentos para enfrentar las situaciones económicas. Esto ya lo vieron con el profesor Alcántara, ya no voy a meterme acá, pero vean ustedes, me refiero a los efectos de la COVID, es lo que quería decirles. La COVID tuvo efectos negativos sobre las democracias latinoamericanas porque mostraron, y con esto voy cerrando, mostraron la capacidad o la débil capacidad de los estados para enfrentar una crisis de carácter sui generis, ¿no? Ojo, todos los países del mundo decayeron sus economías, pero no todos los países manejaron la COVID y sus efectos económicos de la misma forma que lo hicieron los países latinoamericanos. En América Latina están los 5 países del mundo que peor gestionaron la pandemia. El mismo Perú, México, en primer lugar, Brasil, ¿no? Y otros países centroamericanos. Lo que es cierto es que desde el 2015 en adelante, uno de los problemas que no han sabido resolver las democracias latinoamericanas, los gobiernos democráticamente electos, es pues la satisfacción que la gente debe tener para con su vida cotidiana y es, por ejemplo, el empleo. América Latina cada vez tiene problemas de desempleo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando nuestras economías. Nuestras economías están cambiando. Estamos dejando de ser economías solamente secundarias y terciarias, sino que ahora está apareciendo el sector cuaternario, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y demás. Y América Latina no tiene los instrumentos para enfrentar estas economías, ni siquiera los mecanismos de cooperación internacional o de mecanismos de atracción de inversión extranjera directa logran subsanar este problema que tenemos ahora. Y entonces eso genera insatisfacción con el régimen. Vean ustedes, ahí lo estoy poniendo. A partir de 2015 el desempleo va en aumento y también coincide con la insatisfacción. O sea, no es casual que de a partir del 2015 la insatisfacción con la democracia aumente, haya mayores protestas sociales. Recuerden ustedes la crisis que sucede en Chile, por ejemplo, que lleva al proceso de la constituyente contemporáneo, pero precisamente tiene relación con el crecimiento o el crecimiento del desempleo o el decrecimiento del empleo. Y los gobiernos latinoamericanos son gobiernos democráticamente electos, tenemos instituciones democráticas que funcionan más o menos, pero no logran resolver los problemas de la sociedad y esto está llevando o está conllevando precisamente también a la desdemocratización. Bueno, la próxima sesión, lo que vamos a ver es otra vez los diseños institucionales, pero nos vamos a centrar en el presidencialismo. Vamos a ver si el presidencialismo es esta variable institucional
que lleva precisamente a que las democracias latinoamericanas pues no sean tan eficientes, o es una variable que no tiene mucha importancia, no lo sabemos. Digo, me refiero, sí lo sabemos, pero lo que quiero es que lo descubramos. Si el presidencialismo es esta variable que lleva a que los países latinoamericanos, las democracias latinoamericanas sean tan inestables, o si la desdemocratización es una consecuencia del diseño institucional centrado en la figura presidencial. Pero bueno, esa será la sesión de la próxima, ese será el tema de la próxima sesión. Bueno, entonces hasta aquí me quedo, no sé si tengan alguna pregunta, me extendí demasiado, pero bueno, la próxima vamos a retomar menos temas. Profesor, se quedó sin audio. Jimmy y Isaac, perdón, por favor. Gracias, profesor. Felicitarle por la magistral charla. Aún a pesar de la falta de energía, ha sido usted muy gráfico y muy ilustrativo. Respecto de la próxima clase, me quedo con muchas ganas de saber sobre el tema presidencialista, que personalmente me gusta mucho a mí. Lo que pasa es que estamos viendo ya en Francia, por ejemplo, Macron, con el gran presidencialismo francés, tiene problemas porque decreta un cambio de pensiones que la población no está a favor. Pero eso es tema de su próxima clase, obviamente. Tal como usted decía, profesor, esperemos que la crisis en Perú se supere pronto. Yo no es que sea negativo ni esté tampoco de cenizo aquí, pero estoy muy incómodo con lo que está pasando. De hecho, yo lo describo como un régimen híbrido, toda vez que tenemos un uso drástico de la violencia y además, lamentablemente, estas lluvias que han llegado por el ciclón Yaku a Perú le han servido de mucho a este gobierno deslegitimado para que la gente con esa cortina de humo deje de ver realmente lo que está pasando dentro de la política. El problema me parece aquí, a mí que en Perú es que el sistema de partidos ha desaparecido totalmente. Los partidos políticos, si se les pudiese llamar, realmente no son partidos porque no tienen ni siquiera un programa, no tienen una narrativa, no tienen tampoco una militancia, y lo que son franquicias, como usted bien lo dice, o empresas privadas electorales que llegan solamente con un caudillo momentáneo para llegar al poder. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Gracias. Antes de dar la palabra a Isaac Riquelme, esta fue la última diapositiva que me faltó presentar, pero vean ustedes, el problema que tenemos hoy y que va en consonancia con lo que dice Jimmy, es que después de las transiciones, de procesos de consolidación fallidos o de una consolidación pues no bien llevada, lo que hoy tenemos es esto, tenemos antipolítica, tenemos antipartidismo y tenemos una corrupción rampante. La antipolítica se identifica porque hay una baja identificación con las instituciones de la democracia. Si ustedes ven los datos del Latinobarómetro, la gente desconfía, y muy fácilmente se puede identificar, desconfía del Congreso, desconfía de los partidos políticos, desconfía de las autoridades democráticamente electas. Eso es lo que hace las democracias. No solamente es eso. Los congresos son importantes porque allí reside la representación. Los partidos políticos son el vínculo entre la sociedad y las instituciones políticas o instituciones de gobierno. Y sin embargo, la gente desconfía de las instituciones de la democracia y, por ejemplo, otra vez empiezan a confiar en el ejército, en la iglesia y en otras autoridades o instituciones no democráticas. Es decir, siempre dicen, y quienes somos mexicanos lo van a saber muy bien, el ejército está muy bien visto en México. Está bien, qué bueno, pero el ejército no es una institución democrática. El ejército nadie lo elige. El ejército es una institución del Estado y qué bueno que sea bien vista, pero no puede ser la mejor posicionada. También aparecen muchos outsiders y en todos los países, no solamente en Perú y en México, o sea, personajes que ingresan a la política precisamente observando esas ventanas de oportunidad que presentan la crisis de los sistemas de partidos tradicionales, ¿no? Pero lo más preocupante es que están llegando con discursos antipolíticos. Hoy tenemos muchos líderes que gobiernan y que su
forma de llegar fue decir, yo no soy igual, yo no soy político, yo no hago lo mismo. Bueno, a ver, la antipolítica es una posición política, es una paradoja, pero así es. O sea, incluso decir que uno es antipolítico es una posición política. El otro es el antipartidismo. Los partidos son esenciales para la democracia, al menos para la democracia representativa. Y sin embargo, esta insatisfacción, esta mala consolidación de la democracia permite la aparición de movimientos antipartidos, ¿no? El movimiento como modelo de organización política. ¿Y por qué el movimiento es diferente a un partido? Porque el movimiento se debe al líder y por lo tanto esos movimientos también pues tienden a ser menos institucionales, fácilmente manipulables y por lo regular, como responden a un líder, pues no promueven prácticas democráticas a su interior, porque todo movimiento para poder tener éxito necesita ser rígido y vertical. Y eso no debería ser un partido. Bueno, Robert Michels diría que sí, ¿no? Pero bueno, en los partidos hay diversos modelos. Entonces, lo que digo es el liderazgo por encima de los partidos. Y la última cuestión, la corrupción y la ética de Robin Hood. No es exclusivo a escuchar a los políticos de hoy que llegan con la antipolítica y el antipartidismo a decir que les critican que son gobiernos corruptos y dicen, sí, pero es que los otros sean más corruptos que nosotros, ¿no? O sea, bueno, espérate, no se trata de eso, ¿no? O el desvío de recursos, por ejemplo, que eso es muy común, o sea, lo vemos en Argentina con los Kirchner, lo vemos en Perú con todos los que han pasado, lo vemos aquí en México, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Paraguay. El uso ilegal de recursos públicos para campañas electorales, ¿no? Y el uso ilegal de recursos públicos de los gobernantes para mantenerse en el poder. Y lo que dicen es la ética de Robin Hood. Yo le robo a los ricos para dar a los pobres, pero no le está robando a los ricos, le está robando al gobierno, que son recursos públicos, para generar tus clientelas electorales. Es la famosa ética de Robin Hood. Y esta ética de Robin Hood, el problema está en que mucha gente lo ve como algo loable y deseable. El gobierno o los gobiernos den dádivas, den recursos directamente, ¿no? Bolsas directas para mantener a la sociedad. Ojo, económicamente son rentables si se implementan bien, porque la transferencia de recursos directos sí pueden, y esto va a sonar un poco extraño, la transferencia de recursos directos, que es una característica común de los últimos gobiernos en América Latina, sí puede resolver problemas, pero el problema está en que lo resuelve de manera momentánea. No son políticas que se sustenten a lo largo del tiempo. Todas esas políticas tarde o temprano van a caer porque requieren un diseño institucional que les permita mantenerse en el tiempo. Lo que están haciendo últimamente los gobiernos, sobre todo los gobiernos de izquierda, es constitucionalizar esas políticas, pero es el grave error. Están poniéndoles camisas de fuerza a los siguientes gobiernos y son políticas que difícilmente se van a mantener. Y el problema de todo esto es que esto ya lo habíamos vivido. Si ustedes revisan las constituciones de los años 70, de los años 60, en muchos países habían políticas gubernamentales en las constituciones. O sea, y es el peor error. Lo que hacen es a inflar, visto dentro de la teoría de sistemas, inflas las demandas y tienes poca capacidad de respuesta. Y en el feedback, pues el feedback es negativo, porque la capacidad que un Estado tenga para procesar demandas siempre va a ser mucho menor a su capacidad de dar eficientes respuestas. Entonces, sí es peligroso esta lógica. Bueno, Isaac, por favor. ¿Qué tal, doctor? Un gusto verlo nuevamente. Quisiera antes de plantear mis preguntas que tenía yo, traté de esquematizarlas para hacerlo más concreto, pedirle su opinión con respecto al primer comentario de la respuesta que le daba al colega Jimmy Morales, de la militarización en el caso de América Latina y particular, por ejemplo, vemos en este caso en Brasil con Bolsonaro, en Nicaragua, desde luego, en Venezuela, donde hay un proyecto quizás más explícito de militarización. En México la lectura inmediata ha sido de que se está militarizando al país. ¿Es realmente digamos, una intención militarizar al país o digamos es una respuesta a una contingencia de desconfianza a la
burocracia y administración pública tradicional de no ser tan eficientes y de, digamos, tender a prácticas corruptas. Esa sería mi primera pregunta como de opinión desde su lectura politológica, y sé que usted es conocedor del tema, e inclusive desde su mentor, el doctor Gianfranco Pascuino. Por ahí había un texto muy importante, no recuerdo el título, que era, creo que el primero o el segundo que se tradujo al español, sobre militares en América Latina. Entonces, no sé si pudiera darme su opinión antes de plantearle mis preguntas, porque son de otra índole. Y Sí, ahorita brevemente, no, tienes razón. Algo que nos hizo los procesos, algo que hizo positivo los procesos de transición y los primeros años de consolidación o no consolidación no consolidación de la democracia fue alejar a los militares de la escena política. Eso ya lo comentaba. Pero generacionalmente, y me incluyo a mí, pero todos los que estamos acá prácticamente, somos una generación que no vio a los militares en el poder. Salvo en algunos países, por supuesto, y bajo algunas coyunturas. Pero incluso los militares, cuando fueron utilizados, otra vez pongo el caso de Perú, porque Perú se presta a muchos ejemplos, es como un laboratorio. Bueno, México también, pero Perú últimamente ha tenido varios. Pues los militares fueron utilizados, pero estaban bajo el control de los civiles, ¿no? E incluso en Bolivia otra vez, los militares fueron controlados por los civiles, no obstante su protagonismo. Pero una vez que les abren la puerta, si no lo saben controlar, pues hay un riesgo muy grande de que se conviertan en actores políticos centrales que le dan o no estabilidad a un régimen, y esa estabilidad puede ser una estabilidad no democrática. Ese es el problema, ¿no? Y el caso más claro es lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasó en Venezuela. O sea, es un caso muy claro. En Ecuador, en Honduras, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, otra vez, pues los militares, perdón, en Ecuador se fueron, o más bien estuvieron ahí a la puerta, pues, pero no, fueron controlados. En Bolivia igualmente, ¿no? Afortunadamente los poderes civiles se impusieron. Pero en otros países no sucedió lo mismo. En Honduras también estuvieron a punto. Recuerden que en Honduras hubo un golpe de Estado, o una especie de golpe de Estado, ya no sabemos si fue o no, contra Manuel Zelaya, ¿no? Y los militares se quedaron un ratito ahí, pero al final de cuentas se dieron. Pero en este momento los militares están empezando a entrar. Y en efecto, mi punto de vista, y coincido contigo, es que los militares hoy están entrando gracias a que los civiles les abren la puerta, porque esos liderazgos civiles nuevos, ¿no? Con estos talantes populistas, en algunos casos, desconfían de las administraciones públicas. ¿Por qué razón? Porque las administraciones públicas son más lentas en responder hacia las políticas de gobierno. Tienen procedimientos internos, tienen organización, tienen su propia lógica. La burocracia, como decía Max Weber, pues se mueven, es un poder en sí. Y entonces, todo proyecto de gobierno que quiera implementarse va a tener que pasar por el filtro de las burocracias. Y las burocracias también tienen sus propias dinámicas internas y también tienen, o serían hasta cierto punto, hasta actores políticos por sí solas. Y los líderes que quieren cambiar las cosas de un día para otro, pues no quieren esperar a que respondan las burocracias. Miren, voy a poner el ejemplo muy claro para la mayoría somos mexicanos aquí. Le pasó a Vicente Fox y le pasó en el primer gobierno de Lula también. Llegaron con muchas ímpetus y resulta que sus políticas públicas no bajaban. No bajaban porque las relaciones públicas son muy lentas, son burocráticas, tienen sus propias dinámicas. Entonces, hay líderes que han encontrado que utilizar al ejército es una estrategia político-administrativa muy eficiente porque el ejército no cuestiona. Y eso es su principal ventaja, no cuestiona al líder. Y si la misma Constitución dice que el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente, pues lo que diga el presidente lo vamos a hacer. Y no me importa si me tengo que pasar por encima los derechos, no me importa si no soy eficiente económicamente, porque el ejército nunca es eficiente económicamente, ¿eh? Jamás va a responder a los mecanismos de mercado. Y además es ineficiente por otra razón, el ejército no lo hace, el ejército subcontrata, y eso abre la puerta a la corrupción. Lo podemos ver no solamente en México, lo podemos ver en el mismo Bolivia.
Algunas políticas, y en Venezuela, muchas políticas públicas en las cuales Evo Morales se apoyó en el ejército, había corrupción ahí. Pero ¿quién iba a cuestionar al ejército? Y está pasando aquí en México. Entonces, sí es cierto que apoyarse en el ejército es una estrategia política para tratar de acelerar el impacto de determinadas políticas públicas. Pero el riesgo es, primero, que le abres la puerta al ejército a una politización y hasta la corrupción. Eso ya lo hemos visto. Más allá del caso mexicano, en Bolivia es muy claro. Cuando el ejército se involucró en tareas civiles, lo primero que imperó fue la corrupción y nadie pudo decirle nada al ejército. Y lo mismo está pasando en México. Y ya no se diga en el caso venezolano. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Ya que hablábamos en toda la sesión sobre el diseño institucional de las democracias latinoamericanas, quisiera basarme también en el paradigma estadounidense para no utilizar casos europeos que son de otro diseño institucional parlamentario y no caer en estiramiento. Digamos, una de las cuestiones que pusieron sobre la mesa Ziblatt y Levitsky en How Democracies Die era la cuestión de los gatekeepers y del andamiaje institucional fuerte que había tenido Estados Unidos. Incluso en una entrevista que le hice a el doctor Islas sobre Sartori, sobre su mentor Giovanni Sartori, decía que Sartori en su última conversación sobre Trump dijo que no le preocupaba tanto la llegada de Donald Trump porque confiaba en la fortaleza y solidez del andamiaje institucional estadounidense que no le iba a permitir hacer uso faccioso. Y pues vimos, por ejemplo, que un juez de distrito pues le detuvo uno de sus decretos, que era la imposibilidad de que llegaran nuevos musulmanes al país. Y vemos ahí cómo sí funciona el sistema de pesos y contrapesos con sus, digamos, vaivenes y claros oscuros. Pero al final de cuentas es fuerte. En el caso de América Latina en general, no habrá sido un problema de que no se crearon las vías de anclaje democrático de las que nos hablaba el doctor Morlino y de que el andamiaje institucional siempre ha sido endeble y lo cual ha permitido que lleguen líderes antidemocráticos, inclusive iliberales, aunque no se proclamen como tal. Y en ese sentido, mi pregunta es tal cual, las instituciones en América Latina son fuertes y depende la democracia solamente, por ejemplo, de alguna institución o de algunas instituciones, o hay más allá de eso. La otra cuestión, antier estuve en la conferencia del doctor Adam Przeworski, donde nos hablaba de la erosión democrática, nos decía justamente varias cuestiones donde desde el poder se puede, digamos, generar un declive de la propia democracia, pero también hablaba de que no es el único factor al interior del gobierno, puede haber dentro de la sociedad civil, y él hacía énfasis dentro de la oposición, que a veces esta es irracional y solamente es reaccionaria, sin plantear una, digamos, una agenda alternativa real. Entonces, ¿no sería también importante hacer hincapié? Y sé que usted también ha trabajado en algunos artículos sobre el papel de la oposición, de qué manera puede democratizar o redemocratizar digamos, un Estado se puede democratizar a partir de la oposición o se puede rescatar a partir de una oposición fuerte, pero que también plantea alternativas democráticas. Y mi última pregunta. Usted decía del estado actual de la democracia en América Latina. Huntington planteaba en la tercera ola, digamos, esta constante de que cada vez que hay una ola, hay una contraola. En este caso, podemos hablar que hay una contraola o de que nunca en realidad pasamos siquiera de ser regímenes híbridos. Por ejemplo, en el curso, en este mismo diplomado, con el curso de cultura política, los doctores Fernando Castro, Enrique Castro y Rodrigo Stum, planteaban de que siempre se habla de crisis democrática cuando nunca se logró consolidar, entonces que es difícil hablar de que se está perdiendo algo que nunca se obtuvo plenamente, salvo los casos quizás de Uruguay, Chile, Costa Rica y algún otro más, pero ¿en qué estado estamos? ¿De regresión o simplemente este actuado más crítico está evidenciando que nunca logramos consolidar las democracias? Muchas gracias, doctor. Sí, perdón, es que un colega que dijo que se iba a ir al Zócalo, pero bueno, no, en parte tiene razón, pero en parte no. A ver, es cierto que probablemente nunca nos consolidamos tal cual, pero al menos éramos democracias defectuosas.
Y cuando decíamos que éramos democracias efectuosas es porque nuestro horizonte era hacia, hacia, hacia democratizarnos bien, ¿no? Lo que sí, más que no tener una tercera ola, que sí la hubo y sí la hay, y no tanto de Huntington, la profesora Pippa Norris ha señalado que lo que estamos viviendo es una especie de backlash, le llaman, ¿no? Es decir, tenemos un periodo de amplia democratización, ¿no? Incluso lo que en América Latina se le ha llamado los gobiernos progresistas. Eh, a mí no me gusta ese nombre, ¿no? Porque es como que suena moralmente, superior moralmente, pero bueno, así les ha gustado a mucha gente. Gobiernos de izquierda diferentes que traen una agenda diferente, ¿no? Incluso, pues sí, amplían los derechos. Pero el problema de estos avances, si lo queremos llamar, o si los vemos como avances, es que una vez que llega a eso viene un retroceso muy radical. La profesora Pipa Norris lo observa, como lo observó, y lo observó mejor que Sartori, fue, bueno, Sartori ya no le tocó ver, es el ejemplo de Obama. Recordaron ustedes que cuando llegó Obama, todo mundo, había una euforia, ¿no? Y hasta una euforia mundial. Pues porque llega por primera vez a uno de los países fundadores de la democracia, y Estados Unidos es de las tres grandes democracias, que es Francia, Inglaterra, Estados Unidos. A una de estas tres grandes democracias fundadoras llega por primera vez un gobernante afroamericano, ¿no? Y es un símbolo, por ejemplo, de que se estaban rompiendo ahora sí realmente las barreras raciales, que era un déficit que Estados Unidos había arrastrado desde hacía décadas. O sea, todavía en los años 60, 50 había discriminación racial muy fuerte. Entonces, que en poco tiempo haya llegado un gobernante afroamericano, pues se vio como un avance significativo a nivel mundial. Y gobierna 2 periodos, pero de repente, ¿qué sucede? Pues que hay un retroceso, pero radical, ¿no? Llega el gobernante más de derecha posible, apoyado por la sociedad más recalcitrante posible de Estados Unidos. Si nosotros vemos la próxima clase, a ver si les puedo pasar algunos datos, la gente que votó a Trump después de Obama y que votó en contra de Hillary Clinton era la gente que vivía en el centro de Estados Unidos, ¿no? Los de la costa gana los demócratas, los del centro gana Estados Unidos. Y el promedio de gente que vota por Trump es gente que se considera blanca, ¿no? Estadounidense, y además con un nivel educativo pues relativamente bajo, ¿no? Para un país teóricamente desarrollado. Entonces, este backlash que observa Pipa Norris también sucedió en Brasil. Tenemos a Lula, tenemos a Dilma Rousseff y luego de repente, ¡fum!, tenemos un gobernante de extrema derecha radical como es Bolsonaro, ¿no? Lo mismo pasó, pues, en Colombia, pues apenas estamos al revés, ¿no? Tenemos gobiernos no de élites y ahora por primera vez tenemos un gobierno un poco más abierto, pero pues también un poco conflictivo. Y así nos puede pasar también en otros países, ¿no? Que creemos que estamos avanzando y de repente puede haber un retroceso. El ejemplo más claro, y vamos a ver lo que sucede en las elecciones en Argentina, es el crecimiento. Yo no creo que gane, pero sí el crecimiento que tenga, por ejemplo, Milei, ¿no? Este candidato libertario, ¿no? De extrema, que no sabemos si es de derecha o no, porque los libertarios son un poco extraños, parecen liberales, pero no. Para algunos los catalogan en la derecha, por supuesto. Yo dudo de catalogarlos en la derecha. Puede ser una derecha diferente, pero sí están del lado del espectro de la derecha. Pero más allá de eso, son personas que no consideran los derechos sociales adquiridos como algo realmente importante y que tranquilamente pueden decir que no importa si se pierden, si se ganan otras cosas o se regresan otras cosas. Y no tanto que vaya a ganar Milei, sino los votos que pueda ganar es lo preocupante, ¿no? Y que beneficien también a las derechas, por así decirlo. Entonces sí hay un problema de ahí. Y en efecto tiene que ver con nuestra debilidad institucional o nuestros bajos anclajes, ¿no? Como si seguimos la teoría del propio profesor Morlino, ¿no? Pero recordemos que los anclajes
en la teoría de los anclajes que propone el profesor Molino, hay anclajes institucionales y otro tipo de anclajes que son más de cultura política. Y creo yo que ahí es donde nos ha fallado. Podemos tener buenas instituciones, podemos tener buenos diseños institucionales, lo vamos a ver la próxima sesión cuando veamos al presidencialismo, pero no tenemos esos anclajes culturales. Por ejemplo, nuestro apego a los valores democráticos es muy bajo. Nuestra confianza interpersonal es muy baja, pero esto también está vinculado a otros aspectos del funcionamiento de las democracias que no funcionan bien y que no están sujetas al control democrático. Y me refiero, por ejemplo, al funcionamiento del Poder Judicial, al funcionamiento de las procuradurías, de las fiscalías. ¿Por qué? Porque la gente evalúa su satisfacción con la democracia si tiene seguridad personal, seguridad interpersonal, no tanto si hay elecciones libres. Ojo, esto es muy importante. Si yo voy a votar y elijo un gobernante y hay alternancia, muy padre, muy bien. Pero si yo voy a la calle y me asaltan y resulta que voy al Ministerio Público, a la Procuraduría o con el fiscal o a las fiscalías y no me atienden bien, o ni siquiera persiguen a los delincuentes. Y si llega a judicializarse mi caso y llego ante el juez y el juez no imparte justicia, pues eso va a crear una desconfianza total hacia el sistema democrático, porque la gente puede decir, ¿y para qué voto si no hay justicia? Y esto no es peccata minuta, eso es lo que le está dando muchísima legitimidad a Nayib Bukele. La gente, o no se han dado cuenta, que el efecto Nayib Bukele es muy peligroso porque el señor literalmente ha dicho, a mí no me importa si violo derechos humanos, pero yo estoy brindando seguridad. Y mucha gente está absolutamente de acuerdo con eso. Dice, no me importa si no hay democracia, pero cuando yo salgo a la calle, ya no me asaltan los de la Mara Salvatrucha o cualquier otra banda. Claro, hay un problema mucho más grave, que ahora ya no te asaltan, dicen los colegas de El Salvador, ya no te asaltan los de las bandas criminales, sino ahora te asaltan los policías, pues. Pero al menos los policías tienen un jefe institucional. Y este efecto es precisamente estos anclajes. Nuestros anclajes no pueden nuestros anclajes democráticos no solamente pueden estar vinculados a las elecciones y a las elecciones libres, no pueden estar anclados solamente a la alternancia, a los programas de gobierno en los partidos políticos, sino a las cuestiones esenciales que tienen que ver con pues cuestiones de la integridad personal, como salir a la calle y que no te asalten, ¿no? Y esas partes no las hemos observado con el mayor detalle. Y ojo, las últimas reformas institucionales que se han llevado a cabo en América Latina están vinculadas con el Poder Judicial. Apenas están avanzando ahí en algunos países, pero literalmente es los cambios finales que hemos dejado cuando debieron haber sido los cambios que debieron haber avanzado a la par de las transformaciones de otras instancias, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿de qué sirve tener comisiones de derechos humanos, órganos que defienden los derechos humanos, si el si el Poder Judicial no es eficiente en brindar justicia, o si las procuradurías, las fiscalías no son eficientes en la persecución de los delitos, o si las cárceles siguen siendo escuelas de delincuentes? Entonces, las cuestiones vitales están desvinculadas de los procesos político-democráticos. Y ese es el gran problema que tenemos en América Latina y que compartimos prácticamente todos los países, incluido hasta Costa Rica, que es un país esencialmente democrático. Pero bueno, ya nos pasamos un poco. Creo yo que ya no hay otra mano, yo creo que está bien. La próxima sesión va a ser un poco más breve porque hay algunas cosas que ya adelante, pero simplemente recordarles que vamos a ver el diseño institucional y esencialmente nos vamos a centrar en ver el presidencialismo y su relación con la democracia en la región latinoamericana. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí le dejamos y nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Hasta luego. Buena tarde para todos y todas. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.